Hola y bienvenido de vuelta a Ratten Kaidan, historias de terror japonesas en español. Yo soy su narradora Denpa-chan. Antes de comenzar no olviden dar like y suscribirse para apoyar al canal y poder traerles más terror desde Japón, y el día de hoy les contaré la leyenda urbana de Hachisaku-sama. La casa de mis padres estaba a poco menos de 2 horas en coche. Era una casa de campo, pero me gustaba ese tipo de cosas, así que cuando empecé el instituto y conseguí una bicicleta, solía ir de viaje allí solo durante las vacaciones de verano e invierno. Tanto mi abuelo como mía me recibieron con alegría, y nos alegra mucho que estés aquí. Sin embargo, la última vez que fui fue justo antes de empezar tercer curso de instituto, así que no he estado en más de 10 años. No es que no vaya, sino que no puedo ir. Eran las vacaciones de primavera y el tiempo era perfecto, así que me subí a la bici y fui a casa de mi abuelo. Todavía hacía un poco de frío, pero la terraza estaba agradablemente calentita, así que me relajé allí un rato. Entonces, oí un sonido extraño. No sonaba como una máquina, sonaba como si viniera de una persona. Además, era como si fuera una consonante sonora y semisónica a la vez. ¿Qué era eso?, me pregunté, y entonces vi un sombrero sobre el seto del jardín. No tenía por qué estar ahí. Entonces empezó a moverse de lado, y al llegar a un hueco del seto, vi a una mujer. Esa mujer llevaba el sombrero. También llevaba un vestido blanco de una pieza. Sin embargo, el seto tenía unos 2 metros de altura. Si su cabeza asomaba por encima, ¿cuánto medía? Me quedé atónito, pero volvió a moverse y desapareció de mi vista. El sombrero también desapareció. En algún momento el popopo también cesó. En ese momento no pensé mucho más en ello que en una mujer ya alta con botas de suela alta, o quizás en un hombre alto vestido de mujer con tacones. Después, estaba en la sala tomando té cuando les conté a mis abuelos lo que acababa de pasar. Acabo de ver a una mujer corpulenta. ¿Será un hombre?, otra vez pregunté. Simplemente respondieron, sí, era más grande que el seto. Llevaba un sombrero y hacía un sonido extraño como popo. En cuanto lo dije, 2 se quedaron paralizados, como si hubieran dejado de moverse al mismo tiempo. Después de eso, la cara de mi abuelo se contrajo y me lanzó una lluvia de preguntas furiosas. ¿Cuándo la viste? ¿Dónde la viste? ¿Cuánto más alta que el seto medía? Respondí a su aluvión de preguntas y de repente se quedó callado. Fue al teléfono del pasillo y llamó a algún sitio. La puerta corredera estaba cerrada, así que no pude oír bien lo que decía. Mi abuela estaba visiblemente conmocionada. Tras terminar su llamada, mi abuelo regresó. «Te quedarás aquí esta noche. No hay manera de que podamos dejarte volver esta noche», dijo. ¿Acaso hice algo malo? Me preocupé, pero no se me ocurrió nada. No es que haya ido a ver a esa mujer solo, fue ella quien se me apareció. Entonces mi abuelo dijo, «Abuela, te lo dejo, voy a recoger a Kazan», y se fue en su camioneta. Tímidamente, le pregunté a mi abuela y me dijo con voz temblorosa, «Parece que Ashako-sama te ha poseído. Tu abuelo va a hacer algo al respecto. No hay necesidad de preocuparse». Después me lo contó poco a poco hasta que mi abuelo regresó. En esta zona existía algo llamado Ashaku-sama. Asaku-sama adoptó la apariencia de una mujer alta, tal como su nombre indicaba. Medía unos 2 metros y medio, 8 shaku, y tenía una risa extraña que me hacía popopopo. Dependiendo de la persona, podía parecer como una joven vestida de luto, una anciana con un kimono formal o incluso una mujer de mediana edad con ropa de campo. Si bien su apariencia siempre era diferente, lo que siempre tenían en común era su increíble altura, el hecho de que siempre llevaba algo en la cabeza y su extraña risa. En el pasado, corrían rumores de que era una viajera poseída, pero nadie lo sabía con certeza. Fue sellada en esta zona, ahora forma parte de la ciudad, pero antes formaba parte de una sección más grande de la aldea por estatuas de Hiekue de Irso. Cuando que eres poseído por Ashaku-sama, mueres a los pocos días. La última vez que Ashaku-sama hirió a alguien fue hace 15 años, hoy esto después, pero la razón por la que la encerraron las estatuas de Hiso fue porque Ashaku-sama solo podía salir de la aldea por ciertos caminos, nadie sabe por qué, así que las consagraron en esos caminos. Eran para impedir su salida, pero al parecer estaban ubicadas en 4 lugares en los límites este y oeste, y norte y sur. En cuanto a por qué intentarían mantener a Asaku-sama atrapada allí, al parecer había un acuerdo con las aldeas cercanas donde obtenían, por ejemplo, prioridad en los derechos de agua y cosas así. Hachisaku-sama solo parecía molestar a la gente una vez cada 10 aproximadamente, así que quienes vivían allí en el pasado lo consideraron un trato ventajoso. Incluso oyendo todo eso, pensé que era imposible que fuera real. Claro que no. Al poco tiempo, mi abuelo regresó con una anciana. «Vaya lío te has metido. Toma esto», dijo la anciana y me dio un talismán. Luego subió con mi abuelo a hacer algo. Mi abuela se quedó conmigo. Incluso cuando fui al baño me acompañó y no me dejó cerrar la puerta del todo.
Por primera vez desde que estaba allí, empecé a pensar, quizás esto sí que es peligroso. Al poco rato me llamaron al segundo piso y me metieron en una habitación. Las ventanas estaban completamente cubiertas de periódicos y talismanes, y había montones de sal en las 4 esquinas. Había una pequeña caja de madera, no es algo que se pueda llamar altar ni nada por el estilo, y encima una pequeña estatua de Buda. No sé de dónde la sacaron, pero también había 2 vasinillas preparadas. Se suponía que debía usarlas. Sol está a punto de ponerse. Escucha, no puedes salir de esta habitación hasta mañana por la mañana. Ni tu abuela ni yo te llamaremos ni intentaremos hablar contigo. De acuerdo. Bajo ninguna circunstancia debes salir de esta habitación mañana a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana puedes salir solo. Llamaré a tus padres para avisarles, dijo mi abuelo con seriedad. No pude hacer más que asentir en silencio. Asegúrate de hacer exactamente lo que te acabo de decir. Mantén ese talismán cerca también. Si pasa algo, ve a rezar ante Buda, dijo Kazan. Dijeron que podía ver la televisión, así que la encendí, pero incluso mientras la veía, mi mente divagaba y no podía concentrarme. Estando encerrado en la habitación, no me apetecía comer el onigiri ni los bocadillos que me preparaba mi abuela, así que me metí en el futón y me quedé allí temblando. En algún momento me quedé dormida, pero cuando desperté, no recuerdo qué era, pero estaba pasando un programa nocturno, y cuando miré el reloj a la 1 de madrugada, en ese momento no tenía móvil. Uf, qué hora tan horrible para despertar. Pensé cuando iba golpeando el cristal de la ventana. No era como una piedrita, sino más bien como un dedo golpeando la superficie. No sabía si el viento podía hacer ese ruido o si realmente era una persona golpeando a ventana, así que intenté creer con todas mis fuerzas que era solo el viento. Entonces oí la voz de mi abuelo. Oye, ¿estás bien? No te esfuerces demasiado si tienes miedo, ¿vale? Sin pensarlo, caminé hacia la puerta, pero entonces recordé lo que me había dicho mi abuelo. ¿Qué pasa? Puedes salir si quieres. La voz sonaba exactamente como la de mi abuelo, pero no era él. No sé por qué, pero lo sube y al darme cuenta se me puso la piel de gallina. Miré el montón de sal en la esquina y la parte superior se había vuelto negra. Corrí a toda velocidad hacia el Buda y me senté frente a él. Agarrando el talismán, comencé a rezar con todas mis fuerzas. Por favor, ayúdanos, popopo, popopo. Oí la voz y la ventana empezó a golpear ton. Sabía que no era tan alta, pero no podía dejar de imaginarla extendiendo la mano desde abajo y golpeando la ventana. No podía hacer nada más que seguir rezando frente al Buda. La noche se hizo increíblemente larga, pero finalmente llegó la mañana y en algún momento la televisión que había quedado encendida empezó a dar las noticias de la mañana. La hora en la esquina de la pantalla marcaba las 7:13 am. Ni siquiera me di cuenta, pero tanto el golpeteo en el cristal como la voz habían cesado. Parecía que me había quedado dormido o perdido el conocimiento. El montón de sal se había vuelto aún más negro. Por si acaso miré mi reloj y marcaba más o menos la misma hora, así que abrí la puerta nerviosamente y mi abuela y Kazan estaban allí de pie con aspecto preocupado. Mi abuela lloraba. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando bajé mi padre también estaba allí. Mi abuelo apareció desde afuera y me dijo: date prisa y suba al coche. No sé de dónde salió, pero cuando salí al jardín había una minivan. También había varios hombres de pie en el jardín. En la camioneta cabían 9 personas. Me sentaron en el asiento del medio, Kazan en del copiloto y el resto de los hombres del jardín subieron y me rodearon. Éramos 9 en total, estaba rodeado por todos lados. Es terrible, ¿verdad? Probablemente sientas curiosidad, pero quiero que cierres los ojos y mantengas la cabeza agachada. No podremos ver nada, pero quizás tú sí, hasta que digamos que está bien, mantén los ojos cerrados, me dijo un anciano de unos 50 años sentado a mi derecha. Entonces mi abuelo se subió a su mini camioneta para tomar la delantera, seguido por la furgoneta en la que yo iba, y mi padre nos siguió en su coche mientras partíamos. La fila de coches iba bastante despacio, probablemente ni siquiera superaban los 20 km. Al poco rato, esta es la parte difícil, y los hombres empezaron a cantar una especie de plegaria budista. Popopo, popopopo, oí esa voz de nuevo. Agarré el talismán que me había dado Kazan, cerré los ojos y bajé la cabeza como me había dicho, pero por alguna razón abrí un poco y miré hacia afuera. Vido blanco, se movía junto al coche. Lo seguía a pasos largos. Tenía la cabeza fuera de la ventana, así que no podía verla. Pero empezó a agachar la cabeza, como si intentara ver dentro del coche. Inconscientemente solté un ejío. Oh, no mires. Alzó la voz el hombre a mi lado. Presa del pánico, apreté los ojos y apreté el talismán con más fuerza. Kotsu, se oyó un golpeteo en la ventana. Las personas en el coche a mi alrededor también jadearon de miedo. Aunque no podían verla ni oír su voz, podían oír el sonido en la ventana.
Kazan comenzó a rezar con más fuerza. Finalmente, cuando pensé que la voz y los sonidos habían cesado, Kazan dijo: nos escapamos. Los hombres a mi alrededor, que habían permanecido callados hasta ese momento, se sintieron aliviados y dijeron: oh, gracias a Dios. Poco después, la furgoneta se detuvo en un tramo ancho de la carretera y me subí al coche de mi padre. Mientras mi padre y mi abuelo hacían una reverencia a los demás hombres, Kazan se acercó y dijo: muéstrame el talismán. Yo seguía agarrándolo inconscientemente, pero cuando lo miré se había vuelto completamente negro. Kazan dijo: creo que ya está todo bien, pero por si acaso deberías guardar esto un poco más, y me dio un talismán nuevo. Después de eso volví a casa con mi padre. Unos días después, mi abuelo y uno de sus vecinos me trajeron la bicicleta. Al parecer, mi padre también sabía de Hachisaku-sama y me contó que una amiga de la infancia suya fue poseída y asesinada. Incluso sabía de gente que tuvo que mudarse a otro lugar por su culpa. Los hombres que iban en el coche tenían algún parentesco con mi abuelo, lo que significaba que bien eran parientes muy cercanos. Claro que mi abuelo, que iba delante, y mi padre, que iba detrás, también tenían lazos de sangre, así que todos pretendían confundir a Hachisaku-sama conmigo. Los hermanos de mi padre y mis tíos no pudieron venir en una sola noche, así que reunieron a todos los parientes que pudieron, por muy poco familiares que fuéramos. Pero claro, seguía siendo imposible reunir a tantos hombres tan rápido, y pensando que era mucho más seguro irme de día que de noche, me encerraron en esa habitación esa noche. En el peor de los casos, aparentemente tanto mi abuelo como mi padre estaban dispuestos a sacrificarse por mí bien escapábamos. Ahora, como expliqué antes, me aseguro de no volver allí nunca más. Al volver a casa, hablé con mi abuelo por teléfono y le pregunté si había hablado conmigo esa noche, pero me dijo que no, así que sí. Me dio escalofríos al recordarlo. Hachisaku-sama se dirigía a jóvenes que aún no habían alcanzado la mayoría de edad y los niños también la veían a menudo. Cuando los jóvenes y los niños se sienten extremadamente ansiosos y escuchan la voz de alguien de su familia, creo que enseguida bajan la guardia. Pasaron 10 años. Y justo cuando estaba a punto de olvidar aquellos acontecimientos, ocurrió algo terrible. Las estatuas de Jizo que custodiaban a Hachisaku-sama en el pueblo se rompieron. Es la que está en el camino que lleva a tu casa, me dijo mi abuela por teléfono. Mi abuelo murió 2 años antes, y por supuesto no pude ir a su funeral. Incluso cuando mi abuelo ya no podía levantarse de la cama, me dijo que no fuera. Incluso ahora, mientras me di a mí misma que es solo una superstición, me preocupo cada vez más, cuando pienso en volver a oír esa voz de Popopo. Esa fue nuestra historia de esta noche. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden darle like y suscribirse y activar las notificaciones. Para continuar escuchando más historias de terror japonesas, se despide de ustedes Denpa-chan, hasta la próxima y que tengan dulces pesadillas.